Ahora mismo, en este preciso instante, está ocurriendo algo en nuestro sistema solar que ni los científicos más brillantes pueden explicar del todo. Y el reloj no para de correr. Tenemos hasta principios de 2026 para encontrar respuestas. Después de eso, la verdad desaparecerá en el vacío para siempre. 3 Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado en nuestro sistema solar. Pero aquí va lo que no te cuentan en las noticias de la noche, ni tus telescopios te muestran. Este objeto se comporta de maneras que desafían todo lo que creíamos saber sobre cometas. Y algunos investigadores ya empiezan a formular preguntas que, hace apenas unos años, les hubieran hecho salir del aula con una sonrisa burlona. Hablemos del agua, 40 kilos por segundo. Eso es lo que 3 Atlas está expulsando ahora mismo al espacio. Para que te hagas una idea, imagina una manguera de bomberos. Ahora imagina 80 de esas mangueras funcionando simultáneamente, sin parar. Esa es la escala de lo que estamos manejando. Pero aquí viene el problema. Esto no debería estar pasando. La distancia es de 3 unidades astronómicas al Sol. Eso es 3 veces más lejos que la Tierra. A esa distancia, la luz del Sol es muchísimo más débil y la temperatura brutal. Hablamos de unos 180 grados bajo cero a la sombra. El hielo de agua no debería sublimarse en absoluto ahí. Debería estar sólido como un ladrillo, congelado, inmóvil, sin hacer nada. Y sin embargo, 3 Atlas está expulsando vapor de agua como si estuviera en la órbita de la Tierra. Cuando el telescopio espacial Swift detectó en octubre la firma del hidroxilo, ese rastro de moléculas de agua rotas que se escapan del núcleo, los científicos tuvieron que revisar sus instrumentos 2 veces. Las lecturas no tenían sentido, y aún no lo tienen. La explicación oficial dice que son granos de hielo, pequeñas partículas de hielo de agua expulsadas del núcleo y llevadas hacia afuera por la presión del gas, sublimándose mientras viajan. Suena plausible, encaja con la física, pero necesita una combinación de condiciones que jamás hemos visto en ningún cometa antes. El núcleo tendría que estar extraordinariamente activo, con chorros de gas lo suficientemente potentes para lanzar partículas macroscópicas de hielo al espacio. Y esas partículas tendrían que ser lo suficientemente pequeñas para sublimarse rápido, pero lo suficientemente grandes para viajar lejos del núcleo antes de desaparecer. Es posible, pero también cómodo. Y en ciencia, lo cómodo a veces significa que nos estamos perdiendo algo. Lo que pone incómoda a mucha gente es la composición. ¿Recuerdas la proporción que dejó a todos boquiabiertos? 8 partes de dióxido de carbono por 1 de agua. Eso no es solo raro, es extremo. Es una huella química que grita, no soy de aquí. Este objeto se formó en un sistema planetario con una química completamente distinta a la nuestra. Un ambiente rico en carbono, posiblemente orbitando una estrella más fría, tal vez en las regiones exteriores de un disco protoplanetario que no se parecía en nada al que dio origen a la Tierra. Pero hay otro detalle que casi nadie menciona: la edad. Entre 7 y 10.000 millones de años. Piénsalo un momento. Este objeto es 3.000 millones de años más viejo que nuestro Sol. Existió cuando el universo tenía menos de la mitad de su edad actual, cuando nuestra galaxia era joven y salvaje, llena de estrellas masivas que vivían rápido y morían jóvenes, sembrando el espacio con elementos pesados. ¿Qué habrá visto este bicho? ¿Por dónde habrá pasado? Y más importante, ¿en qué estado esperarías encontrar un objeto después de 10.000 millones de años vagando por el espacio interestelar? Los rayos cósmicos deberían haber destrozado su superficie. Los micrometeoritos deberían haberlo bombardeado como a una piñata celestial. El lento desgaste del tiempo debería haberlo convertido en una cáscara muerta, sin vida ni sustancias volátiles. Y sin embargo, aquí está, expulsando gases con vigor, estructuralmente intacto, comportándose como un cometa recién nacido. A menos que no haya pasado todo ese tiempo vagando, a menos que algo lo haya protegido, o a menos que no sea lo que creemos. Los datos del telescopio espacial James Webb añadieron otra capa al misterio. Las observaciones infrarrojas revelaron moléculas orgánicas complejas en la coma. No simples compuestos, sino cadenas de carbono e hidrógeno que sugieren procesos químicos asociados con la química prebiótica. Los ladrillos básicos que, bajo las condiciones adecuadas, podrían dar lugar a la vida. El doctor Denis Bodwitz, de la Universidad de Sevilla,
lo dijo con cautela. Estos ingredientes no son exclusivos de nuestro sistema solar, pero también advirtió algo más. Los patrones moleculares no coinciden del todo con los que vemos en cometas locales. Hay diferencias sutiles en las proporciones, en la complejidad, en la distribución de las moléculas, como si este objeto nos estuviera mostrando una receta de otra cocina cósmica. La sonda Mars Express logró fotografiarlo. Piénsalo un momento. Una nave diseñada para estudiar Marte, orbitando el planeta rojo, logró detectar un objeto que es entre 10, sonalero y 100. 1000 veces más débil que cualquier cosa que normalmente observa. El equipo tuvo que calcular la trayectoria con una precisión absurda, apuntar la cámara a un parche vacío del cielo y rezar para que las leyes de la física no fallaran. Y allí estaba, una mancha tenue, apenas visible, pero inconfundiblemente real. El doctor Nicolás Tomás, de la Universidad Autónoma de Barcelona, calificó el logro como un éxito técnico increíble. Pero había algo en su tono durante la entrevista. Emoción sí, pero también desconcierto. Porque cuando llevas la tecnología hasta el límite para observar algo que ni siquiera debería ser visible, y lo consigues, surge una pregunta. ¿Qué más habrá ahí fuera que no estamos viendo? Su trayectoria es hiperbólica. Confirmado. No está ligado gravitacionalmente al Sol. Vino de otro lugar y va hacia otro lugar. Y nada de lo que hagamos cambiará eso. Pero aquí es donde se pone interesante. Los cálculos muestran que ha estado viajando durante cientos de millones de años. Mínimo, quizá mucho más, a través del frío y la oscuridad entre estrellas. Sin calor, sin luz, solo el susurro tenue de la radiación cósmica y algún átomo de hidrógeno de vez en cuando. ¿Cómo se mantiene activo tras un viaje así? ¿Cómo llega a un nuevo sistema solar todavía cargado de volátiles, listo para dar el espectáculo? Es como encontrar una vela que lleva encendida 1000 millones de años. Algunos científicos creen que estuvo en congelación profunda todo ese tiempo, a temperaturas apenas unos grados por encima del cero absoluto, tan frío que ni los rayos cósmicos pudieron hacerle daño. El movimiento molecular casi detenido, todo congelado, preservado como una muestra biológica en nitrógeno líquido. Y luego, al acercarse a nuestro Sol, el calor lo fue despertando lentamente. Esa es la explicación conservadora, pero requiere una conservación perfecta durante escalas de tiempo cósmicas, y la naturaleza rara vez es tan amable. Hay otra posibilidad, que circula en conversaciones privadas, en correos electrónicos nocturnos entre investigadores, en discusiones que no llegan a publicarse. ¿Y si 3 Atlas no es tan viejo como creemos? ¿Y si la estimación de 10.000 millones de años mide otra cosa? La edad del material sí, pero no necesariamente la edad del objeto. ¿Y si fue expulsado recientemente de su sistema de origen? ¿Y si hay un planeta orbitando una estrella lejana y pasó algo catastrófico? Una colisión, una perturbación gravitacional, un planeta errante que atravesó el sistema, lanzando todo al caos. Y en el desastre pedazos de hielo antiguo, preservado en las zonas externas de ese sistema alienígena, fueron arrojados al espacio interestelar, incluyendo este. Eso explicaría la actividad. Eso explicaría los volátiles. Y significaría que 3 Atlas lleva un mensaje. No intencional, pero un mensaje al fin y al cabo. Una instantánea de un sistema planetario lejano en crisis. Un accidente cósmico que se convirtió en nuestra oportunidad para estudiar algo que nunca podríamos alcanzar. Pero seamos honestos. Hay una tercera posibilidad, y es la que pone nerviosa a la gente. ¿Y si no es un cometa en absoluto? La especulación comenzó en foros de astronomía marginales, en hilos de Reddit donde la curiosidad genuina se mezclaba con imaginación desbordada. Pero luego cambió. La conversación se trasladó a espacios más serios. Blogs académicos, periodistas científicos, haciendo preguntas cuidadosas. Y finalmente, inevitablemente, la prensa mainstream lo recogió. ¿Podría 3 Atlas ser una nave espacial alienígena? Antes de que pongas los ojos en blanco, aclaremos algo. Esto no es territorio de alienígenas ancestrales. No es sobre pirámides de cristal ni astronautas antiguos. Es sobre científicos legítimos, mirando datos que no encajan en los modelos y haciendo preguntas incómodas.
porque eso es justamente lo que la ciencia debe hacer. La comparación con Oumuamua es inevitable. ¿Lo recuerdas? Octubre de 2017. El primer visitante interestelar confirmado. No se suponía que fuera controversial. Un pedazo de roca de otro sistema estelar pasando de largo. Pero luego aceleró. No mucho. Solo un cambio minúsculo en la velocidad que no podía explicarse solo con la gravedad. Es por la expulsión de gases, dijeron. Los cometas hacen eso todo el tiempo. Pero Oumuamua no mostró señales de expulsar gases. Ni coma, ni cola, ni polvo, ni señales químicas. Solo un objeto con forma de puro girando en el espacio, acelerando sin motivo visible. El profesor Avelino López, de Harvard, sugirió que podría ser una vela ligera, una lámina reflectante empujada por la luz solar, posiblemente artificial. La reacción fue inmediata y feroz. Otros científicos propusieron explicaciones alternativas. Hielo de nitrógeno, icebergs de hidrógeno, mecanismos exóticos de expulsión sin rastro detectables. Cada teoría más elaborada que la anterior. Pero aquí está el detalle. Nunca pudimos observar bien a Oumuamua. Se fue antes de que pudiéramos estudiarlo en profundidad. La pregunta quedó sin respuesta. Y para algunos, sigue sin estar resuelta. 3 Atlas es diferente. Tenemos tiempo. Tenemos múltiples observatorios enfocados en él. Tenemos datos, muchos datos. Y esos datos deberían zanjar la cuestión definitivamente. Es un cometa. Mira el vapor de agua, mira el dióxido de carbono, mira las moléculas orgánicas. Caso cerrado, excepto que los datos también plantean nuevas preguntas. La producción de agua a 3 UA no es solo inusual, es físicamente problemática. La proporción extrema de CO2 no es solo diferente, es literalmente alienígena. La conservación durante 10.000 millones de años no es solo impresionante, es casi milagrosa. Y luego está la forma. No tenemos imágenes de alta resolución del núcleo. Está demasiado lejos, demasiado débil. Pero basándonos en la curva de luz, cómo cambia el brillo al girar, estimamos que mide entre 2 y 6 kilómetros de ancho. Un rango enorme de incertidumbre. Podría ser redondo, alargado, irregular como la mayoría de cometas. O podría ser otra cosa. Aquí es donde se pone raro. La rotación es inusualmente estable. La mayoría de cometas giran de manera caótica. Son pedazos irregulares de hielo y roca. Pero 3 Atlas parece girar suave, casi mecánicamente, como si estuviera equilibrado, como si estuviera diseñado para girar así. ¿Será significativo? Quizá sí, quizá no. Pero está anotado en los registros de observación, archivado. Un dato más que no encaja del todo. Hay un patrón, y el patrón es este. Cada vez que creemos entender a 3 Atlas, hace algo inesperado. Cada vez que construimos un modelo que explica las observaciones, llegan nuevos datos que complican el panorama. Ninguna anomalía es imposible de explicar por sí sola. Pero son tantas las anomalías juntas. Cuando preguntaron al doctor Mateo Navarro, del Instituto de Astrofísica de Canarias, durante una rueda de prensa en septiembre, si 3 Atlas podría ser artificial, su respuesta fue diplomática. La explicación más sencilla es que es un cometa con propiedades naturales inusuales. No hay evidencia de construcción artificial. Saltar a conclusiones exóticas es prematuro. Pero no dijo que fuera imposible. Y eso importa. El método científico exige considerar todas las posibilidades y descartarlas sistemáticamente. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Sí, pero observaciones extraordinarias también demandan explicaciones extraordinarias. Y ahora mismo tenemos observaciones extraordinarias. El misterio del agua es suficiente para mantener a los investigadores despiertos toda la noche. 40 kilos por segundo a 3 UA requiere una fuente de energía. Si es el Sol, la física apenas funciona, y solo si invocamos circunstancias especiales. Si es otra cosa, tenemos que identificar qué es. Calor interno, decaimiento radioactivo. Esa es la explicación natural. Isótopos de larga vida liberando energía lentamente, manteniendo el interior cálido. Pero para un objeto de 10.000 millones de años, la mayoría de elementos radiactivos ya habrían decaído.
Habría que suponer isótopos específicos con vidas medias particulares y concentraciones específicas. Posible, pero cómodo. Reacciones químicas, cristalización de hielo amorfo, también posible, pero de nuevo cómodo. Y requiere asumir que el interior se mantuvo en un estado metaestable durante miles de millones de años. O algo más, algo que no hemos considerado, algo que no encaja con nuestra comprensión actual de la física cometaria. Imagina por un momento que eres una civilización avanzada que quiere explorar la galaxia. Pero el viaje interestelar es difícil, muy difícil. Incluso a altas velocidades tardas milenios en cruzar las distancias entre estrellas. ¿Qué haces? Envías sondas, automáticas, longevas, diseñadas para sobrevivir millones de años en tránsito. Y las disfrazas. Porque si hay algo que se mueve libremente por el espacio, sin llamar la atención, es un cometa. Construyes tu sonda para que parezca un cometa. La codificas en hielo. Programas para que expulse gases en momentos adecuados. Le das una composición que se mezcle con objetos naturales y la envías en una trayectoria que pase lentamente por sistemas estelares prometedores, recopilando datos por eones. ¿Es eso 3 Atlas? Casi seguro que no. Las probabilidades están en contra. La evidencia sugiere que es exactamente lo que parece. Un objeto natural, un pedazo de hielo antiguo de un mundo alienígena. Fascinante, histórico, pero natural. ¿Podemos estar 100% seguros? No todavía. No hasta que hayamos agotado todas las explicaciones naturales. No hasta que expliquemos el agua A3UA, la composición extrema, la rotación estable, los volátiles preservados. No hasta que todas las piezas encajen perfectamente. Y aquí está el plazo. Principios de 2026. Para entonces, 3 Atlas habrá pasado el perihelio, el punto más cercano al Sol, y comenzará su viaje de salida. Se desvanecerá. Las observaciones serán difíciles, luego imposibles. Tendremos todos los datos que vamos a conseguir, y con cualquiera que sea la conclusión, tendremos que vivir con ella porque esto no es Oumuamua. Esta vez tuvimos una buena mirada. Esta vez hicimos la ciencia bien. Esta vez recogimos los datos. Cuando se vaya, cuando sea solo un punto de luz, desapareciendo en la oscuridad cósmica, sabremos la verdad. O al menos sabremos qué nos dicen los datos. Si eso es lo mismo que la verdad, esa es otra cuestión. La estabilidad inusual, la producción imposible de agua, la naturaleza antigua pero activa, la huella química de un mundo alienígena. Son hechos. Lo que significan, eso es interpretación. Y en esa interpretación, justo al borde del horizonte, se esconde un secreto que nadie sabe aún si queremos descubrir. El reloj sigue corriendo. 3 Atlas no se detiene. La noche en la que decidí observar a 3 Atlas desde el observatorio de Sierra Nevada, en Granada, fue una de esas noches que parecen sacadas de una película. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas que brillaban con intensidad. Y el aire, aunque frío, tenía ese olor especial a tierra mojada que solo se siente en las alturas después de una tormenta ligera. Yo, Álvaro Domínguez, llevaba años dedicándome a la astronomía, pero aquella noche la emoción era diferente. Algo en ese visitante interestelar me hacía sentir que estábamos ante algo más grande que un simple cometa. Mientras ajustaba el telescopio, recordaba las primeras imágenes que llegaron desde el telescopio espacial James Webb. Un halo de gases que parecía danzar con una cadencia extraña, casi hipnótica. La coma de 3 Atlas no era solo una nube cualquiera. Tenía filamentos y corrientes que desafiaban las explicaciones convencionales. Y en medio de esa danza, la figura del núcleo, pequeña y esquiva, apenas visible, parecía girar con una precisión mecánica que desafiaba la naturaleza caótica que suelen tener estos cuerpos. En ese momento, apareció Marta, la astrobióloga del equipo, con una sonrisa que combinaba cansancio y entusiasmo. Vestía una chaqueta de cuero ajustada que realzaba su figura, unos pantalones oscuros y unas botas de tacón bajo, perfectas para las escaleras del observatorio. Su cabello rizado caía desordenado sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban con la misma intensidad que las estrellas que contemplábamos. ¿Sabes?, me dijo en un susurro. Si 3 Atlas fuera una canción, sería un tango.
misterioso, intenso y con un ritmo que no entiendes del todo, pero que te atrapa. Le respondí con una sonrisa y le dije que, si era un tango, nosotros éramos los bailarines intentando no pisarnos los pies en medio de la oscuridad. Ella rió y me lanzó una mirada que hizo que el frío de la noche se olvidara por un instante. Volviendo al telescopio, enfocamos la región donde se esperaba que apareciera el núcleo. La imagen era borrosa, pero suficiente para notar que, a diferencia de otros cometas, no había esos estallidos repentinos de gas concentrados en un solo punto. La expulsión parecía uniforme, como si todo el objeto respirara al unísono. Algo en eso me dio escalofríos, como si estuviera observando un organismo vivo, no un simple pedazo de hielo. En la pantalla, los datos comenzaban a revelar algo inquietante. La cantidad de vapor de agua expulsado seguía siendo altísima, incluso a esa distancia del Sol, donde la luz apenas acariciaba el objeto. Entonces recordé los cálculos de Marta sobre la proporción de dióxido de carbono y agua. 8 partes de CO2 por una de agua. Algo que, para un cometa de nuestro sistema, sería un sacrilegio químico. Álvaro, ¿te imaginas que este objeto viene de un sistema donde los planetas tienen el cielo naranja y los mares son de metano? Murmuró Marta mientras analizaba los datos. Sería como si estuviéramos examinando un trozo de otro universo. No pude evitar bromear. Pues espero que no tenga vecinos ruidosos, porque con esa composición, seguro que las fiestas son muy ácidas. Ella soltó una carcajada que resonó en la sala, y aunque la atmósfera era ligera, ambos sabíamos que estábamos frente a algo que desafiaba todo lo que conocíamos. Mientras la noche avanzaba, recibimos un mensaje urgente del equipo en Canarias. Habían detectado un patrón extraño en la coma, una especie de estructura filamentosa que se mantenía constante durante horas, algo que no encajaba con el comportamiento efímero que esperábamos. Esto ya no es un cometa cualquiera, dije mientras me frotaba la frente. Esto es un rompecabezas cósmico, y no sé si tenemos todas las piezas. Marta me miró con intensidad y añadió, o quizás estamos intentando armar el rompecabezas al revés. En ese instante, sonó el teléfono del observatorio. Era un mensaje del Instituto de Astrofísica de Andalucía. 3 Atlas está a punto de mostrar algo que no esperábamos. Prepárense. Sentí como el corazón se me aceleraba. La noche apenas comenzaba, pero la cuenta atrás hacia el misterio ya había empezado, y yo estaba decidido a no perderme ni un solo segundo. A medida que la madrugada avanzaba en Sierra Nevada, el frío se intensificaba, pero la tensión en el observatorio era casi palpable. Nos habíamos convertido en un grupo de detectives cósmicos, intentando descifrar un enigma que parecía burlarse de nosotros con cada nuevo dato. Yo, Álvaro, no podía evitar sentir que estábamos a punto de cruzar una línea invisible, donde la ciencia se mezcla con la incertidumbre y la fascinación. Marta, siempre elegante, aunque un poco desaliñada tras horas de trabajo, se movía entre las pantallas con una gracia natural. Su blusa negra, ligeramente desabotonada en el cuello, dejaba entrever un collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella. Sus labios, pintados con un rojo suave, se movían al ritmo de sus pensamientos mientras analizaba los diagramas de espectroscopía que mostraban las moléculas orgánicas detectadas en la coma de 3 Atlas. Aquellas cadenas complejas de carbono e hidrógeno parecían contar una historia que aún no podíamos entender del todo. Álvaro, dijo, sin apartar la vista de la pantalla, ¿te has dado cuenta de que la distribución de esas moléculas no es aleatoria? Hay zonas donde se concentran más, como si el objeto liberara su contenido de forma estratégica. Le lancé una mirada incrédula y comenté en broma. ¿Y si 3 Atlas es un cóctel molecular con ingredientes secretos que solo nos está mostrando a cuentagotas? Como un chef galáctico con gusto por el misterio. Ella sonrió, pero su expresión volvió rápido a la seriedad. No es una broma. Si esta liberación controlada es real, podría indicar algún tipo de mecanismo interno. Algo que no encaja con la idea de un cometa muerto y desordenado. Justo en ese momento, el ordenador principal del observatorio parpadeó y mostró una alerta. El radar del Instituto de Astrofísica en La Palma había detectado un cambio mínimo, pero significativo, en la velocidad de rotación del núcleo. No mucho,
apenas unas décimas de grado por hora, pero suficiente para despertar sospechas. ¿Un cambio en la rotación?, pregunté frunciendo el ceño. Eso podría indicar que el núcleo está experimentando alguna redistribución interna de masa o algo más. Marta se acercó y con una sonrisa traviesa replicó: ¿Qué? Como si tuviera un motor escondido. No te pongas conspiranoico, Álvaro. Nunca he dicho que no sea posible, respondí con una media sonrisa. Pero sí que es extraño. Los cometas suelen girar de manera errática, pero este parece casi demasiado estable, y ahora cambia sin motivo aparente. Mientras debatíamos, una sombra se deslizó por la puerta. Era Javier, el ingeniero del equipo, siempre con esa barba descuidada y su camiseta de fútbol del Atlético de Madrid arrugada. Traía en la mano una taza de café humeante y una carpeta llena de gráficos. «Chicos, acabo de recibir los datos del telescopio en el Roque de los Muchachos», dijo, dejando la carpeta sobre la mesa. «El espectro del CO2 no es tan fuerte como esperábamos. Hay una discrepancia entre lo que detectamos en la coma y la composición global estimada». Marta levantó una ceja y comentó: «Esto podría significar que el agua se está liberando preferentemente en ciertas zonas, mientras que el dióxido de carbono permanece más oculto. Un núcleo heterogéneo, tal vez». «Exacto», asentí. «Pero es raro que no veamos chorros específicos, como en otros cometas. Aquí todo parece más uniforme, como una respiración sincronizada». Javier soltó una risa seca. «Si Tres Atlas fuera un ser humano, diría que tiene problemas para respirar, pero se esfuerza en no mostrarlo». «Pues esperemos que no tenga asma interestelar», bromeó Marta, mientras acariciaba distraídamente su cabello. De repente, el silencio fue interrumpido por una transmisión proveniente del Centro de Control en Madrid. La voz de la directora del programa, la doctora Lucía Herrera, sonaba grave y emocionada a la vez. «Equipo, hemos detectado una señal débil, pero repetitiva, en las frecuencias de radio cerca de la trayectoria de Tres Atlas. No podemos confirmar su origen aún, pero queremos que estén alerta». Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de que ese visitante pudiera estar enviando algún tipo de mensaje, aunque fuera involuntario, disparaba todas las alarmas y la imaginación. ¿Una señal?, pregunté sin poder ocultar el nerviosismo. ¿No estaremos viendo sombras donde no las hay? Marta me miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad nueva. «Álvaro, a veces las sombras cuentan la verdad que la luz no quiere mostrar». Y mientras el reloj marcaba las primeras horas de un amanecer frío y silencioso, entendí que aquella noche no solo estábamos observando un objeto lejano, sino que nos estábamos adentrando en un misterio que podría cambiar para siempre nuestra forma de ver el cosmos. El amanecer se colaba tímidamente entre las montañas de Sierra Nevada, cuando el cansancio comenzaba a pesar en mis párpados. Sin embargo, la adrenalina mantenía mi cuerpo despierto, pegado a la consola del observatorio. Aquella noche, la atmósfera estaba cargada de una mezcla extraña. Ciencia, misterio y una pizca de inquietud que parecía flotar en el aire, como si el universo mismo estuviera contándonos un secreto que aún no éramos capaces de comprender. Marta se acercó con una taza de café caliente. Su perfume suave y embriagador contrastaba con el frío de la madrugada. Llevaba una bufanda de lana color granate que le daba un aire bohemio, y sus labios, aún ligeramente maquillados, se curvaron en una sonrisa cansada, pero llena de determinación. «¿Sabes?», me dijo mientras me entregaba el café. «A veces siento que Tres Atlas es como esa persona en una fiesta que todos ignoran, pero que guarda historias fascinantes, solo esperando a que alguien se atreva a escuchar». Tomé un sorbo y le respondí con una sonrisa. «Y nosotros somos los únicos invitados que decidieron no irse temprano». La conversación se interrumpió por la llegada de Natalia, la especialista en dinámica orbital. Entró con paso firme, su vestido negro ceñido resaltaba su figura esbelta y sus tacones resonaban en el suelo como un metrónomo. Su cabello liso caía sobre un hombro, y sus ojos cafés reflejaban la intensidad de alguien acostumbrado a lidiar con lo desconocido. «Tengo novedades», anunció desplegando un mapa estelar en la mesa. «Los cálculos de la trayectoria muestran que Tres Atlas tiene una aceleración leve, pero constante, que no podemos explicar solo con la expulsión de gases». Marta frunció el ceño y preguntó:
Podría ser causado por la presión de la luz solar. Sabemos que algunos objetos pequeños pueden acelerarse así. Natalia negó con la cabeza. No, la presión de la luz no es suficiente para este caso. Y además, la dirección de la aceleración no coincide con lo que esperaríamos. Un silencio pesado se instaló en la sala. La idea de que un objeto interestelar estuviera acelerando sin una causa clara era desconcertante, casi perturbadora. Esto empieza a parecerse a un thriller cósmico, murmuré. ¿Y si hay algo más en juego que un simple pedazo de hielo? Natalia lanzó una sonrisa traviesa y replicó. ¿Quieres decir que podría ser un cometa con motor? No me sorprendería que algún guionista de ciencia ficción ya haya escrito esa novela. La risa rompió la tensión, pero la incertidumbre seguía ahí, latente. Mientras debatíamos, recibimos un mensaje urgente del observatorio en Calar Alto. Habían detectado patrones en la emisión infrarroja que sugerían la presencia de materiales desconocidos en la superficie de 3 Atlas. Sustancias que no coincidían con ningún compuesto registrado en cometas de nuestro sistema. Marta palideció ligeramente y susurró. Esto podría cambiarlo todo. Natalia, con la mirada fija en los datos, añadió. Si confirmamos la presencia de estos materiales, tendríamos que replantear toda nuestra comprensión sobre la formación y evolución de objetos interestelares. En ese instante, el teléfono del observatorio vibró con insistencia. Era un mensaje codificado del equipo de radioastronomía en el Observatorio de Yebes, en Guadalajara. Han detectado una señal modulada, informó Javier mientras descifraba el mensaje. No es un ruido aleatorio, parece un patrón repetitivo. Marta y Natalia intercambiaron una mirada rápida, cargada de tensión y expectativa. Si esto es real, dije bajito, casi para mí mismo, no solo estamos ante un cometa raro, estamos ante un mensaje del cosmos. La idea era tan fascinante como aterradora. Entonces, sin previo aviso, la pantalla principal mostró un nuevo mapa de la coma de 3 Atlas, revelando estructuras geométricas sutiles, casi imposibles de formar por procesos naturales. Líneas, ángulos y patrones que parecían diseñados con una precisión que desafiaba cualquier explicación convencional. Marta se acercó. Sus dedos temblorosos señalaban una figura que parecía un hexágono perfecto. ¿Y si este objeto no es solo un cometa? ¿Y si es algo creado? El silencio que siguió fue profundo, como si el universo mismo contuviera la respiración. En ese momento, un mensaje apareció en la pantalla. Perihelio en 45 días. Preparados para la revelación. Y supe que estábamos en el umbral de un descubrimiento que cambiaría nuestra historia para siempre. El calendario marcaba ya noviembre de 2025, y la expectación en los círculos científicos de toda España se palpaba en el aire. En el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde coordinaban la observación desde los telescopios del Roque de los Muchachos, el ambiente era eléctrico. Yo, Álvaro, me encontraba allí para participar en la campaña internacional que pretendía estudiar cada detalle de 3 Atlas antes de su paso por el perihelio. Marta, Natalia y Javier también habían llegado para reforzar al equipo local. Aquella tarde, el cielo estaba despejado y el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de Tenerife, tiñendo el horizonte de tonos naranja y violeta, como un telón que se cerraba lentamente para el gran acto cósmico que estábamos a punto de presenciar. El edificio del observatorio, con sus cúpulas blancas y modernas, se alzaba orgulloso sobre el paisaje volcánico, mientras dentro, la actividad era frenética. Marta, vestida con una camisa blanca ligeramente desabotonada y unos jeans ajustados, se movía con la energía de quien sabe que está a punto de hacer historia. Sus pendientes de plata brillaban con la luz artificial, y su sonrisa tenía ese toque de complicidad que solo compartimos quienes nos enfrentamos a lo desconocido juntos. Álvaro, ¿has visto los últimos datos del James Webb?, me preguntó mientras me entregaba una taza de café. La intensidad del vapor de agua ha aumentado un 15% en las últimas 24 horas, y la proporción de CO2 se mantiene extrañamente alta. Asentí mirando las gráficas que mostraban el aumento constante de actividad. La pregunta que nos rondaba a todos era obvia. ¿Qué estaba despertando a ese gigante dormido? Mientras tanto, en la sala contigua, Natalia analizaba las imágenes obtenidas por el radar.
Su vestido negro ceñido resaltaba su figura mientras caminaba de un lado a otro, explicando con pasión las posibles interpretaciones de las estructuras que aparecían en la superficie del núcleo. «Esto no se parece a ningún cometa que hayamos visto», comentó con una mezcla de admiración y desconcierto. «Es como si estuviera construido, no formado». Javier, con su habitual camiseta del Sevilla FC y su barba descuidada, se unió a nosotros con una expresión seria. «Los datos de polarimetría indican que las partículas de polvo tienen un tamaño y composición muy homogéneos», dijo. «Eso es raro. Normalmente son más heterogéneos, fragmentados». Marta bromeó, rompiendo la tensión. «¿Será que Tres Atlas es el cometa más coqueto del universo, cuidando su look hasta en el polvo?» La risa fue el respiro que todos necesitábamos, pero pronto volvimos a la realidad. El reloj marcaba que faltaban apenas semanas para el perihelio, y las expectativas eran enormes. Aquella noche, al levantar la vista hacia el cielo desde la terraza del observatorio, no pude evitar sentir una mezcla de pequeñez y asombro. Allí, en la oscuridad infinita, un mensajero de otro mundo cruzaba silenciosamente, desafiando nuestro entendimiento y despertando preguntas que aún no tenían respuesta. De repente, Marta me tocó el brazo y señaló hacia una pantalla, donde se mostraban las últimas imágenes captadas por el telescopio Hubble. La resolución no era perfecta, pero lo suficiente para distinguir una forma alargada y extrañamente simétrica. «¿Ves eso?», susurró. «No es un simple pedazo de hielo roto. Tiene una forma que sugiere un diseño». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras contemplaba aquella figura misteriosa. ¿Qué secreto ocultaba Tres Atlas? ¿Era realmente un cometa o algo mucho más complejo? En ese instante, una alarma suave comenzó a sonar en la sala de control. La doctora Lucía Herrera apareció en la pantalla, su rostro serio y decidido. «Equipo, hemos recibido un nuevo mensaje de los radiotelescopios. Parece que Tres Atlas está respondiendo a la radiación solar con un patrón de emisión que imita señales artificiales. Un silencio sepulcral nos envolvió. «Esto no es un cometa cualquiera», dije, sintiendo que estábamos al borde de un descubrimiento que podría cambiar para siempre nuestra visión del cosmos. Y mientras la cuenta atrás hacia el perihelio continuaba, supe que estábamos viviendo un momento histórico, donde la línea entre ciencia y misterio se desdibujaba con cada latido. La madrugada en el observatorio de Calar Alto era un lienzo oscuro salpicado por el brillo tenue de las estrellas, pero dentro de sus salas, la atmósfera era de una intensidad casi eléctrica. El reloj marcaba apenas unas semanas antes del perihelio de Tres Atlas, y cada minuto de observación parecía desvelar un nuevo misterio. Yo, Álvaro, junto a Marta, Natalia y Javier, nos encontrábamos inmersos en un torbellino de datos que desafiaban la lógica y la física conocidas. Marta, con una blusa de seda azul oscuro que contrastaba con sus ojos verdes, revisaba las últimas imágenes espectroscópicas mientras se mordía ligeramente el labio inferior, una costumbre que tenía cuando estaba concentrada. Sus movimientos eran precisos, casi felinos, y el leve aroma a jazmín que emanaba de su perfume llenaba la sala sin que nadie pareciera notarlo conscientemente. «Mira esto», dijo señalando la pantalla. «La distribución de las moléculas orgánicas en la coma está cambiando conforme se acerca al Sol. No es un patrón aleatorio, parece que hay una especie de liberación programada». Le lancé una sonrisa irónica. «¿Programada? ¿Quieres decir que nuestro cometa tiene un calendario más organizado que el mío?» Ella rió suavemente, pero su expresión volvía rápidamente a la seriedad. «No es broma, Álvaro. Si esto es cierto, implica que el núcleo tiene una estructura interna sorprendentemente compleja, o incluso un sistema que regula la expulsión de gases». Mientras debatíamos, Natalia entró con paso decidido. Su vestido negro ajustado resaltaba cada movimiento, y sus labios rojos brillaban bajo la luz tenue. En sus manos llevaba los últimos cálculos de la dinámica rotacional del objeto. «La rotación ha cambiado sutilmente», informó. «Ahora gira con una estabilidad que no habíamos visto jamás en un cometa. Es casi mecánica». Javier, que estaba apoyado en un escritorio con una camiseta desgastada de su equipo de fútbol favorito, frunció el ceño. «¿Quieres decir que podría tener un sistema de control interno? Algo que regule su giro para mantener esa estabilidad». Marta asintió lentamente.
Eso abriría un abanico de posibilidades que antes solo veíamos en ciencia ficción. De repente la pantalla principal parpadeó y mostró un mensaje de texto encriptado recibido por los radiotelescopios de Yebes. Se detectan emisiones en frecuencias moduladas. Patrón repetitivo. Origen desconocido. El silencio se apoderó de la sala. La idea de que 3 Atlas pudiera estar emitiendo señales codificadas nos dejó a todos sin aliento. ¿Estamos escuchando un mensaje?, preguntó Javier, incrédulo. «O algo que simula uno», respondió Marta. «No podemos descartar ninguna hipótesis todavía». El teléfono del observatorio vibró con insistencia. Era Lucía Herrera, la directora del proyecto, que nos comunicaba que el equipo en Canarias había detectado una estructura geométrica en la coma. Una figura casi perfecta que no podía ser producto del azar. «Esto ya no es solo un cometa raro», dijo con voz grave. «Estamos ante un enigma que podría cambiar la historia». Marta se acercó a mí. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y miedo. «Álvaro, ¿te has preguntado qué pasará cuando 3 Atlas llegue al perihelio? ¿Qué secretos nos revelará?» Sentí un nudo en la garganta y respondí en voz baja. «Solo sé que no será un simple cometa. Esto es mucho más grande». Mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, dejando un rastro dorado en el cielo, comprendí que estábamos a punto de presenciar un momento que quedaría grabado para siempre en los anales de la ciencia y la humanidad, y que, quizás, el universo nos estaba a punto de hablar en un lenguaje que apenas comenzábamos a entender. La noche había caído sobre el pequeño pueblo de Almagro, en Ciudad Real, donde me encontraba ahora para participar en una conferencia sobre los recientes descubrimientos acerca de 3 Atlas. La Plaza Mayor estaba iluminada por faroles antiguos que proyectaban sombras alargadas sobre las fachadas de piedra, creando un ambiente casi mágico. Yo, Álvaro Domínguez, vestido con una camisa azul marino ligeramente desabotonada y unos pantalones oscuros, caminaba entre la multitud con la mente llena de pensamientos que giraban en torno a aquel enigmático visitante interestelar. La sala donde se celebraba la conferencia era acogedora, con paredes decoradas con retratos de antiguos astrónomos españoles y estanterías repletas de libros polvorientos. Marta estaba allí también, con un vestido rojo ceñido que realzaba su figura y unos tacones negros que resonaban con elegancia al andar. Su cabello rizado caía libremente sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con una mezcla de pasión y determinación. Durante la charla, Natalia presentó imágenes recientes obtenidas por el Gran Telescopio Canarias. Mostraba detalles aún más nítidos del núcleo de 3 Atlas, revelando una superficie con patrones geométricos sorprendentes, casi artificiales. Las palabras «estructura diseñada» resonaron en la sala, provocando un murmullo entre los asistentes. «Estos patrones son tan precisos que desafían cualquier explicación natural», comentó Natalia con voz firme. «Es como si estuviéramos ante un objeto construido, no formado». Javier, quien llevaba una chaqueta informal y jeans, añadió con una sonrisa irónica. «Parece que nuestro visitante interestelar tiene más estilo que nosotros en la moda». La risa alivió la tensión, pero pronto volvimos a centrarnos en el tema. Marta tomó la palabra y compartió los últimos hallazgos sobre la composición química de 3 Atlas. «La proporción de dióxido de carbono a agua sigue siendo extrema», dijo. 8:1. Eso nos habla de un origen en un sistema planetario muy diferente al nuestro. Probablemente alrededor de una estrella más fría y menos luminosa. Mientras hablaba, sus gestos eran suaves pero intensos, y su voz tenía un tono que combinaba la pasión científica con una sutil sensualidad, capturando la atención de todos. Después de la conferencia, nos dirigimos a un pequeño bar cercano, donde la conversación continuó entre risas y cafés humeantes. Marta, con una sonrisa traviesa, comentó: «¿Sabes, Álvaro? A veces siento que 3 Atlas es como una mujer misteriosa que llega a un pueblo pequeño y todos intentan descifrar su historia, pero ella solo sonríe y guarda sus secretos». Le respondí con una mirada cómplice. «Pues espero que no sea una mujer peligrosa, porque yo ya estoy atrapado en su órbita». Ella rió y por un momento, el mundo científico y el misterio cósmico parecían mezclarse en una danza íntima y fascinante. Pero la realidad nos golpeó cuando Natalia recibió un mensaje urgente.
Los datos recientes mostraban un aumento inesperado en la emisión de partículas, junto con un patrón de rotación que comenzaba a cambiar de manera abrupta. Esto no lo habíamos previsto, dijo con preocupación. 3 Atlas se está preparando para mostrarnos algo que aún no comprendemos. La noche avanzaba, y mientras observábamos el cielo estrellado desde la terraza del hostal, la sensación de que estábamos al borde de un descubrimiento monumental se hacía cada vez más intensa. 3 Atlas no era solo un visitante más. Era un enigma vivo, una historia escrita en hielo y gases, que nos invitaba a mirar más allá y cuestionar todo lo que creíamos saber. Y en ese instante, bajo el manto oscuro del cosmos, supe que la verdadera aventura apenas comenzaba. La madrugada en el observatorio del Teide estaba teñida de un silencio solemne, roto únicamente por el zumbido constante de los equipos y el susurro del viento entre las antenas. Allí, en la cúpula principal, me encontraba junto a Marta y el equipo, preparados para la última y más intensa fase de la observación de 3 Atlas antes de su perihelio. La tensión era palpable, como si el universo mismo contuviera la respiración esperando el desenlace. Marta, envuelta en un suéter gris de lana que abrazaba suavemente su figura, con unos pantalones de cuero negros y botas altas, se movía entre los monitores con una mezcla de nerviosismo y determinación. Su cabello oscuro, recogido en una coleta baja, dejaba al descubierto el delicado perfil de su cuello, adornado solo por un pequeño pendiente en forma de estrella. Su mirada, intensa y profunda, reflejaba la magnitud del momento que estábamos viviendo. «Álvaro», me susurró mientras señalaba la pantalla. «Mira eso. La emisión de agua ha alcanzado un pico que nunca habíamos visto, y los patrones en la coma se vuelven cada vez más complejos. No es solo actividad, es como si el objeto estuviera despertando». Asentí sin apartar los ojos de los datos que se desplegaban en tiempo real. Las moléculas orgánicas parecían formar filamentos que se entrelazaban con una precisión inquietante, y la estructura geométrica que antes habíamos detectado ahora mostraba formas aún más definidas, casi como un lenguaje silencioso. En ese instante, Natalia irrumpió en la sala, con su vestido oscuro ceñido y una expresión de urgencia. «El telescopio espacial James Webb ha detectado una señal en el infrarrojo que no podemos identificar», informó sin aliento. «Es repetitiva, casi codificada». Javier, apoyado contra una pared, masculló. «¿Estamos seguros de que no es interferencia?». Marta negó con la cabeza. «No, hemos descartado todas las fuentes posibles. Esto viene de la dirección exacta de 3 Atlas». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras procesaba la información. La idea de que aquel visitante interestelar pudiera estar enviando un mensaje, o peor aún, que estuviera reaccionando de alguna manera consciente a nuestra presencia, era tan fascinante como aterradora. La noche avanzaba y, entre café y nervios, comenzamos a notar cambios en la rotación del objeto. La estabilidad mecánica que antes parecía inmutable, ahora mostraba variaciones sutiles, pero significativas. «Es como si 3 Atlas estuviera preparándose para algo», murmuró Marta, con la voz cargada de emoción. «Como si supiera que estamos mirando». Mientras las horas se desvanecían, una última imagen llegó a nuestras pantallas. Una silueta alargada, con superficies lisas y angulares, que no se parecían a nada natural. La luz reflejada parecía jugar con sombras perfectas, creando la impresión de una estructura diseñada. En ese momento la sala quedó en un silencio absoluto. Nadie se atrevía a hablar. Todos sabíamos que aquello iba más allá de un simple cometa. Y entonces, una pregunta invadió mi mente. ¿Qué pasará cuando 3 Atlas alcance el perihelio? ¿Qué secretos nos revelará cuando el sol lo ilumine con toda su fuerza? Estábamos preparados para la verdad que estaba a punto de salir a la luz. El reloj avanzaba, implacable, y con él, la cuenta atrás hacia el momento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. 3 Atlas no era un simple visitante. Era un misterio vivo, un enigma que había viajado miles de millones de años para encontrarse con nosotros. Y yo, Álvaro Domínguez, estaba allí para presenciarlo. El día que todos esperábamos finalmente llegó. Era finales de diciembre de 2025, y 3 Atlas se acercaba a su perihelio, el punto más cercano al Sol en su trayectoria. Desde el observatorio de Calar Alto,
La nieve cubría suavemente las montañas, mientras dentro de las salas de control se respiraba una mezcla intensa de nervios y emoción. Yo, Álvaro, con una camisa blanca ligeramente arrugada y unos pantalones oscuros, estaba pegado a la consola, observando cada dato que llegaba en tiempo real. Marta, vestida con un jersey de cashmere, color burdeos y unos pantalones entallados, se movía con agilidad entre los monitores. Sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y determinación. Su cabello rizado estaba recogido en un moño desordenado, y cada vez que se concentraba, mordía suavemente el labio inferior, un gesto que había aprendido a reconocer como señal de que estaba a punto de hacer un descubrimiento importante. Álvaro, mira esto, me dijo, señalando la pantalla. La emisión de vapor de agua ha alcanzado niveles récord, pero lo más extraño es que las proporciones de dióxido de carbono y de las moléculas orgánicas están cambiando de forma imprevisible. Sentí cómo un escalofrío recorría mi espalda. Era como si el cometa estuviera vivo, adaptándose, respondiendo a la luz del sol de una manera que desafiaba toda lógica. Entonces, Natalia entró con paso firme. Su vestido negro ceñido resaltaba su figura, mientras sostenía una tableta con los últimos análisis del telescopio espacial James Webb. Los patrones de rotación muestran una estabilidad casi perfecta, informó. Pero hay pequeñas variaciones que no podemos explicar con los modelos convencionales. Javier, apoyado contra la pared con su habitual camiseta del Atlético de Madrid, sonrió irónicamente. Parece que nuestro visitante tiene más estilo que nosotros. La risa rompió la tensión, pero pronto volvió la seriedad cuando una señal modulada apareció en la pantalla principal. Era clara, repetitiva, y provenía directamente de la dirección de Tres Atlas. ¿Estamos seguros de que no es interferencia?, preguntó Javier con los ojos entrecerrados. Marta negó con la cabeza. No, esto es auténtico. Es un patrón que sugiere un mensaje codificado. El silencio se hizo absoluto en la sala. Todos comprendíamos la magnitud del momento. De repente, las imágenes del núcleo revelaron una forma alargada, con superficies lisas y angulares que parecían diseñadas, no naturales. La luz del sol las resaltaba con una precisión casi matemática. «Esto no es un cometa», susurré, incapaz de contener mi asombro. «Es otra cosa». Marta me miró fijamente. Sus ojos reflejaban la mezcla de miedo y fascinación que todos sentíamos. «Y está enviándonos un mensaje», dijo. «Pero, ¿qué nos quiere decir?» La cuenta atrás hacia el perihelio llegó a su fin, y con él la promesa de respuestas que podrían cambiar para siempre nuestra visión del universo. Pero justo cuando creíamos estar cerca de la verdad, una última sorpresa nos esperaba. En las profundidades de la coma apareció una figura luminosa, una forma que parecía emerger del núcleo, desafiando toda explicación. Y entonces la pantalla se apagó. La oscuridad nos envolvió, y en ese instante comprendí que el misterio de Tres Atlas apenas comenzaba. ¿Seríamos capaces de desentrañar sus secretos antes de que desapareciera en la oscuridad del cosmos? Solo el tiempo lo diría. El apagón repentino en la sala de control fue como un golpe en el estómago. Durante unos segundos, solo se escuchaba el latido acelerado de nuestros corazones y el murmullo nervioso del equipo. Cuando las pantallas volvieron a iluminarse, la imagen que apareció nos dejó sin aliento. Tres Atlas estaba rodeado por un halo de luz que no podía explicarse por ningún fenómeno natural conocido. Era como si aquel objeto, viejo de miles de millones de años, estuviera despertando para revelarnos algo que hasta entonces había permanecido oculto. Marta, con el rostro bañado en el resplandor azul de las pantallas, se acercó a mí y susurró con una mezcla de asombro y temor. «Álvaro, esto no es solo un cometa ni una sonda interestelar. Es un mensaje vivo, un enigma que desafía nuestra comprensión». La figura luminosa comenzó a adoptar formas geométricas cada vez más definidas, como un lenguaje codificado que no tardamos en intentar descifrar. Natalia, con los dedos temblorosos, manipulaba los datos mientras exclamaba: «Es un patrón, un código. Alguien o algo quiere comunicarse». Javier, siempre el bromista, no pudo evitar soltar una sonrisa nerviosa. ¿Quién diría que el universo tenía sentido del humor y nos mandaba mensajes en código binario cósmico?
Pero la broma no alivió la tensión. Sabíamos que estábamos ante un descubrimiento que podía cambiar el rumbo de la humanidad. La evidencia de vida inteligente más allá de nuestro sistema solar, o al menos de una tecnología avanzada, estaba frente a nosotros. Entonces un mensaje apareció en la pantalla, formado por símbolos que lentamente empezamos a reconocer como patrones matemáticos universales. Era un saludo, una invitación a dialogar, pero también una advertencia. Un aviso sobre un peligro inminente que se avecinaba desde las profundidades del espacio. El reloj marcaba que en pocas horas, 3 Atlas iniciaría su partida, alejándose de nuestro sistema solar para nunca más regresar. La ventana para entender su mensaje se cerraba rápidamente. Mientras la noche avanzaba, las dudas y preguntas inundaban la sala. ¿Quién envió aquel objeto? ¿Qué peligro anunciaba? ¿Estábamos preparados para enfrentarlo? Marta me miró a los ojos y, con voz firme, dijo: «Esto es solo el comienzo, Álvaro. La verdad está ahí fuera, y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir buscándola». La pantalla se oscureció lentamente, dejando solo la imagen difusa de 3 Atlas, alejándose hacia el infinito. Un viajero milenario que nos había dejado un legado mucho más grande que su nombre. Y así, con el corazón lleno de preguntas y el alma encendida por la curiosidad, comprendí que nuestra aventura apenas comenzaba. Porque en el vasto océano del cosmos, cada respuesta abre la puerta a nuevos misterios. 3 Atlas se iba, pero su historia se quedaba con nosotros. Y nosotros, con la mirada puesta en las estrellas, estábamos listos para seguirla.